Saludos y bienvenidos a Cultura Geek, el programa donde aprenderemos sobre el mundo friki. Hablaremos de ciencia ficción, anime, cómics y mucho más. Todo esto aquí a través de la señal de TV UJAT canal 35.1. El tema de hoy, los videojuegos. Conoceremos sus antecedentes, tendremos curiosidades del mundo del gaming, así como una interesante recomendación. Pues iniciemos, vamos con la información fundamental. Nuestras amigas Grisel y Kimberly nos presentan la sección El Dato Geek. Vamos con ustedes, chicas. Antes que todo debemos saber qué es un videojuego. Un videojuego o juego de video es un software creado para el entretenimiento, la mayoría de las veces, y basado en interacción entre una o varias personas, mediante un dispositivo donde jugarán dicho videojuego. Este dispositivo electrónico puede ser una computadora, una máquina arcade, una videoconsola o un dispositivo handheld, como los teléfonos celulares, las cuales son conocidos como plataformas. Aunque usualmente el término video en la palabra videojuego se refiere en sí a un visualizador de gráficos. Entendemos por videojuego todo tipo de juego digital interactivo con independencia de su soporte. Hay videojuegos sencillos y otros más complejos. Algunos son capaces de narrar historias y acontecimientos usando audio y videos creados, demostrando que el videojuego utiliza muchas manifestaciones del arte. Marvel vs. Capcom. Durante bastante tiempo ha sido complicado saber cuál fue el primer videojuego, pero se puede considerar como el primero el Kingdom Cross, desarrollado por Alexander S. Douglas en 1952. El juego era una versión computarizada del 3 en raya y permitía al ser humano competir contra una máquina. Más adelante, en 1958, William Higginbotham creó, con apoyo de un programa para el cálculo de trayectorias, un osciloscopio, Tennis for Two, un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory. Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos. 4 años más tarde, Steve Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, dedicó 6 meses a crear un juego para computadora usando gráficos vectoriales, Space War. Un hito importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971, cuando Nolan Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, una versión de Space War, aunque otra versión recreativa de Space War, como fue Galaxy War, puede que se le adelantara a principios de los 70, en el campus de la Universidad de Stanford. La ascensión de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong, que es considerada la versión comercial del juego Tennis for Two de Higginbotham. El sistema fue diseñado por Al Alcon para Nolan Bushnell en la recién fundada Atari. El juego se presentó en 1972 y fue la piedra angular del videojuego como industria. Durante los siguientes años se implantaron numerosos avances técnicos en los videojuegos, destacando los microprocesadores y los chips de memoria. Aparecieron en los salones recreativos juegos como Space Invaders de Taito o Asteroids de Atari. Los años 80 fueron cruciales para la industria de los videojuegos por la popularidad de los salones de máquinas recreativas y las primeras videoconsolas que dejaron los años 70. Japón apostó por el mundo de las consolas con el éxito de la Famicom, lanzada por Nintendo en 1983, mientras en Europa se inclinaban por los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum. A finales de los 80 comenzaron a aparecer las consolas de 16 bits como la Mega Drive de Sega y los microordenadores fueron lentamente sustituidos por las computadoras personales basadas en arquitecturas de IBM. En 1985 apareció Super Mario Bros., que supuso un punto de inflexión en el desarrollo de los juegos electrónicos, ya que la mayoría de los juegos anteriores solo contenían unas pocas pantallas que se repetían en el bucle y el objetivo simplemente era hacer una alta puntuación. El juego desarrollado por Nintendo supuso un estallido de creatividad. Por primera vez teníamos un objetivo y un final en un videojuego. A mediados de la década de 1990, los videojuegos saltaron a la pantalla grande con el lanzamiento de la película de acción de Super Mario Bros. En 1993.
seguida de Street Fighter y Mortal Kombat durante los siguientes 2 años. Has begun. Con el gran salto de la tecnología informática, la quinta generación de videojuegos marcó el comienzo de la era tridimensional de los juegos. En 1995, Sega lanzó su sistema Saturn, la primera consola de 32 bits que cargaba los juegos en CD en lugar de cartuchos. Al año siguiente, Nintendo lanzó su sistema de 64 bits, basado en cartuchos, el Nintendo 64. Sony dominó el mercado de los videojuegos y continuaría haciéndolo en la siguiente generación. De hecho, la PlayStation 2, lanzada en 2000 y capaz de hacer correr juegos originales de PlayStation, se convertiría en la consola de videojuegos más vendida de todos los tiempos. La PlayStation 2, que fue la primera consola que utilizó DVD, compitió con la Sega Dreamcast lanzada en 1999, la Nintendo GameCube de 2001 y la Xbox de Microsoft igual de 2001. En 2005 y 2006, la Xbox 360, la PlayStation 3 de Sony y Nintendo Wii dieron inicio a la era moderna de los juegos de alta definición. Hacia el final de la década y al comienzo de la siguiente, los videojuegos se propagan a plataformas de redes sociales como Facebook y dispositivos móviles como el iPhone. Y llega una audiencia mayor. La octava y actual generación de videojuegos comenzó en el lanzamiento de la Wii U de Nintendo en 2012, seguida de la PlayStation 4 y la Xbox One en 2013. En 2016, Sony lanzó una versión más potente de su consola, llamada PlayStation 4 Pro, la primera consola con capacidad de video 4K. Microsoft lanzó su consola con la misma definición, la Xbox One X, a finales del 2017 y en ese mismo año Nintendo saca a la venta su sistema Switch. Nos queda mucho por ver, pero por el momento este fue el Dato Geek sobre los videojuegos. Gracias, chicas, por estos interesantes datos. Vamos a un corte, pero al regreso tendremos a un experto en videojuegos para conversar sobre este maravilloso tema. Quédate en la señal de TV UJAT, que ya regresa Cultura Geek. Gracias por continuar aquí en Cultura Geek a través de la señal de TV UJAT canal 35.1. A continuación conoceremos más sobre los videojuegos en compañía de Juan Carlos González Requena, que nos acompaña hoy en la charla para hablarnos de este tema desde su experiencia. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Juan Carlos es estudiante de Ingeniería en Sistemas, ha jugado videojuegos desde hace 17 años, realiza streams en la plataforma Twitch y tiene un podcast llamado Preguntas Intrascendentes que se puede escuchar en Spotify y otras plataformas digitales. Juan Carlos, ¿puedes platicarnos un poco de por qué los videojuegos han cambiado totalmente el concepto de lo que teníamos de un monito que está saltando, devorando puntitos, a mostrarnos narrativas más complejas? Bueno, esto es parte de la evolución, o sea, recuerda que nosotros siempre estamos en una evolución constante. Entonces, por ejemplo, cuando los desarrolladores o los productores de videojuegos quieren contar una historia más compleja, no podían quedarse con el típico mono rojo saltando, aplastando champiñones y comiéndoselos para crecer, no. Y de hecho, si te das cuenta, las historias siguen teniendo el mismo contexto de principio a fin. Pongamos, por ejemplo, a Super Mario. Las historias siempre son las mismas. Bowser secuestra a Peach y Mario tiene que ir a salvarla, pero el concepto, el cómo llegamos a este punto es muchísimo más elaborado, más complejo, más emotivo, inclusive podríamos decirle. Eso es gracias a la evolución constante que tiene este medio a través del paso de los años. Vaya, muy interesante, sobre todo también en cuanto a lo tecnológico, ¿cierto? Sí, todas las tecnologías siempre van avanzando, ya no se usan el mismo software de antes. Y hablando de tecnologías, ¿qué trabajos o qué tareas hay detrás de la creación de los videojuegos? ¿Qué tareas hay en la industria de los videojuegos? Son muchas áreas, son muchos campos.
Antes eran 2, 3 campos, que si el diseñador, que si el programador, que si el productor. Ahorita tienes que tener varios campos, tanto diseñadores, artistas conceptuales, perdón, animadores, inclusive actores. Por ejemplo, actualmente, por ejemplo, en el videojuego Death Stranding hay actores que representan a todos los personajes. Un ejemplo que yo tengo es Matt Mikkelsen, el que hizo de la serie de Hannibal, también actúa en ese videojuego, y Guillermo del Toro también actúa en el mismo videojuego que te comento. Claro, igual el mismo Keanu Reeves, ¿no? En Cyberpunk 2077, así es. Correcto. ¿Y qué nos puedes hablar de cuál es el panorama actual que tienen los videojuegos en relación con la cultura popular? Ya no solo en el nicho, digamos, de la cultura geek, sino en la cultura popular general. Los videojuegos dejaron de ser de nicho hace muchos años. En los 90s, como el 12% de la gente jugaba videojuegos. Entonces, era algo muy raro, algo muy mal visto. Ahorita en la época actual todo el mundo conoce algo de videojuegos, tanto en películas. Las últimas películas que hubieron de Detective Pikachu, de Sonic, son películas basadas en videojuegos prácticamente. Y aparte todo el mundo conoce algún personaje de videojuegos, como el Super Mario. Todo el mundo conoce a Mario, que sale en los Nintendos. No tuvo que haber jugado nunca en ningún videojuego, pero todo el mundo lo conoce. Totalmente cierto. Yo creo que incluso las personas más alejadas de los videojuegos mínimo tienen la noción cercana de lo que fue Super Mario, ¿no? Sí, de lo que sigue siendo todavía, porque sigue siendo muy reconocible al día de hoy. Bueno, ¿y qué importancia tiene justamente la industria de los videojuegos a nivel mundial? A nivel mundial es la segunda industria de entretenimiento que más genera dinero. Pongamos un ejemplo, en los 90 se generaban 16.000 millones de dólares a nivel mundial. Perdón, 6.000 millones, perdón. Actualmente se generan 17.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. Imagínate en el resto del mundo. De hecho, México es el 8º consumidor de videojuegos más grande en todo el mundo. Somos los que consumimos muchos videojuegos. El 80% de la población mexicana consume videojuegos de una forma o de otra. Supongo que ese consumo no se limita solo a las consolas, porque a veces tenemos esa idea de que los videojuegos son solo la consola y el mando, ¿no? No. Esto va más allá. Más allá, consolas, computadoras, teléfonos celulares. Las señoras que juegan Candy Crush en el teléfono están aportando este medio, inclusive con las microcompras de vidas. Con esto están aportando ya su gran parte a este mundo de los videojuegos. Bueno, ¿y qué experiencia podemos vivir cuando jugamos videojuegos? Siempre he dicho que cuando juegas un videojuego experimentas la vida de la persona a la que estás interpretando. Por ejemplo, de niños, ¿quién no jugó Halo? ¿Quién no jugó Halo? ¿Quién no se puso en la piel del jefe maestro? ¿Quién no dijo que era el Spartan 117 y quién no salvó a la humanidad de destruir los anillos? Esa fue una experiencia única que no podrían volver a vivir. Única, totalmente. Y ya para ir finalizando, ¿qué habilidades desarrolla alguien que puede jugar videojuegos? Siempre se ha dicho de la coordinación mano-ojo, siempre se ha dicho que la gente que juega videojuegos desarrolla mucho la coordinación mano-ojo, pero yo igual siento que desarrollan otras áreas, como lo que es el área artística, porque creas o no, los videojuegos tienen ese cierto tipo de apreciación cultural, de apreciación artística. Por ejemplo, hay un juego llamado Gris, salió el año pasado, es un juego precioso, preciosísimo, y tardó tanto tiempo, y se han hecho tantas figuras, tantas obras, tantas pinturas, inclusive libros, nada más de ese videojuego que dura como 4 horas. Definitivamente muchas habilidades que podemos ir desarrollando. Pues bueno, muchas gracias Juan Carlos por acompañarnos en Cultura Geek. Sin duda hemos aprendido cosas muy interesantes el día de hoy. Vamos a un corte, pero por supuesto vamos a seguir aquí. No le cambien al canal, que seguimos con Cultura Geek.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estás viendo Cultura Geek a través de TV UJAT, canal 35.1 de señal abierta. Y ahora adentrémonos en la Friki Cueva con Sebastián Eduardo para conocer algunas curiosidades sobre los videojuegos. ¿Quién no recuerda los viejos tiempos? ¿Cómo olvidar esa época tan maravillosa en donde no era necesario esperarte 2 días a que se instalaran tus videojuegos favoritos? Cuando los cables del mando y los 8 bits reinaban en todas las televisiones. Pero más importante aún, fue aquí donde muchos de nosotros empezamos esta épica aventura que a mí me gusta llamar la travesía del gamer. Y si bien los videojuegos actuales son una auténtica experiencia inigualable, siempre es bueno voltear a ver nuestras raíces con mucha nostalgia. Y es por eso que el día de hoy les presentaré algunos datos curiosos de los videojuegos retro. Soy Sebastián Eduardo y acabas de entrar a la Friki Cueva. Empecemos con un juego que estoy seguro debes de haber visto o jugado como mínimo una vez en tu vida. Me refiero al Tetris. ¿Recuerdan esa icónica canción, verdad? Estoy seguro de que sí la recuerdan. Pues ¿qué pensarías si te contara que esta es una pieza musical muy popular en Rusia, que data del siglo XIX? Así es, no te estoy mintiendo. La canción se llama Korochbey Niniki y trata de un vendedor ambulante que ofrece sus productos a una bella joven a cambio de un beso. Y continuamos con el personaje más famoso a nivel mundial de los videojuegos, y este no es otro más que Mario, de la aclamada saga Super Mario Bros. Pero ¿tú sabías que este no era su nombre originalmente? Con anterioridad se le conocía como Jumpman, es decir, hombre saltador, y su primera aparición fue en el juego Donkey Kong en el año 1981. Posteriormente, en 1985, el nombre Mario se le dio como homenaje a Mario Seagame. Y si no sabes quién es, no te preocupes que en un momento más te lo contaré. Un promotor inmobiliario estadounidense, al cual Nintendo le debía mucho dinero por el alquiler de una renta, y le prometían que se le pagaría cuando todo saliera bien en su próximo videojuego. Y por último, pero no menos importante, el personaje Luigi, o también conocido como el muy querido Mario Verde, es el menor de los hermanos. Dato que muy a menudo todos confundimos, ya que tiene una estatura un poco más alta a la de su hermano, el fontanero bigotón con overol color rojo. Y bueno, mis geeks, acaban de encontrar la salida de esta cueva. Espero que te hayan gustado estos datos y nos vemos hasta la próxima. Nos estamos acercando al final del programa, pero antes vamos a conocer la recomendación de la semana a cargo de nuestra amiga Bianca. Vamos a ver qué nos tiene preparado en la sección Ponte Geek. Uncharted, la saga, exploración, personajes entrañables, maravillosos escenarios y una historia que te mantiene al filo de tu control. No querrás despegarte ni un segundo de la pantalla cuando comiences esta aventura. Uncharted es una experiencia de juego inmersiva. Se nos presenta como una película de aventuras, lo cual consiguen con unas animaciones muy logradas, así como un doblaje sublime, gráficos impactantes y una escenografía que nos envuelve en las selvas misteriosas que vemos en las películas. Con un planteamiento así, uno solo puede esperar que este título prometa, pero como todo inicio, las cosas van poco a poco. Y Uncharted refleja muy bien esto, es decir, es un título potente y muy interesante. Gráficamente, es un título que todavía sorprende hoy en día. Es verdad que sus sucesores asombran aún más, pero los gráficos del título de Naughty Dog están muy logrados en tramos del juego. La escenografía selvática es sorprendente, ayudando aún más a esta experiencia inmersiva que produce el juego. La música, como sus sucesores, también es sublime, muy acorde con lo que está ocurriendo, creando esa sensación misteriosa que tienen las buenas aventuras de tesoros. Seguimos las aventuras del cazatesoros Nate Drake a lo largo de 4 entregas, que fueron muy bien recibidas al paso de los años, con su primer título, Uncharted Drake Fortune para PlayStation 3.
se embarca en una aventura para encontrar una leyenda que resuena fuera de los videojuegos. Intentarán encontrar El Dorado. A esta búsqueda llena de intrigas se suman diversos personajes que acompañarán a nuestro protagonista, elementos históricos que uno jamás creería, pero sobre todo, la complejidad de hacer inmersiva la participación del videojugador en las dinámicas de puzzles. Es la esencia que caracteriza a la saga gracias a entornos de un mundo abierto. Exploración. Esto lleva a crear una de las historias más cautivantes de los videojuegos, llevándonos a sudar la gota que derrama el vaso por saber qué es lo que iba a pasar con la siguiente aventura. Colgado de un tren descarrilado en las montañas heladas de Tilbert, buscando la ciudad perdida de Shambhala, en un avión enfrentándose a terroristas que buscan control total con el veneno más peligroso que ha existido, o descubriendo el mayor tesoro pirata de la historia. Suena bien, ¿no? La jugabilidad es muy fluida, no se aprecian boots ni largas pantallas de cargo, por lo que esto es un plus añadido a la hora de jugar. Uncharted es un juego en tercera persona, usa un sistema apuntado y para cubrirse muy parecido a Gears of War, por lo que es muy fácil de usar, aunque este sistema no está tan pulido como el título de Epic Games, pero la experiencia en combate es muy positiva. El juego tiene un cierto parecido a títulos como Tomb Raider y Assassin's Creed, ya que queremos desplazarnos por diferentes obstáculos, trepando, saltando, agarrándonos a cornisas, entre otros, por lo que, para los que estén familiarizados con estos títulos, encontrarán una experiencia bastante positiva en este juego. Es la experiencia de un mundo totalmente distinto al alcance de un control remoto, estableciéndose como una de las grandes exclusivas de PlayStation y sus desarrolladores Naughty Dog, junto con Sony, que ahora no solo poseen en su mascota insignia Crash Bandicoot, sino una extensa lista de juegos que van desde God of War hasta el mismo Spider-Man. Esto fue Ponte Geek, nos vemos hasta la próxima semana. Mi nombre es Bianca Costa. Gracias Bianca por esta recomendación y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Recuerda que nos estaremos viendo para conocer aún más sobre estos temas tan interesantes. Asimismo, todos tus comentarios puedes hacerlos llegar a través de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Cultura Geek.